vamos a hablar del Senado. Porque hasta ahora no habíamos hablado del Senado, pero atención a la realidad que habrá en el Senado. Es de esas pocas ocasiones en que en España, a pesar de ser un sistema parlamentarista, podríamos tener eso que se llama cohabitación, que normalmente es que el presidente de un país presidencialista es de un color y el Congreso de otro. En este caso, Noelia, una cuestión muy importante que puede suceder si hay una investidura y Pedro Sánchez, porque no vamos a decir Feijóo, Pedro Sánchez es investido presidente, podríamos tener esa situación en la que el Congreso, no digo que sea de un color, pero tiene una mayoría progresista, déjame decirlo así, y el Senado, con los resultados de este pasado domingo, es con mayoría absoluta conservadora, con mayoría absoluta del PP. Claro, es que decías, no hemos hablado del Senado. Yo creo que es que el domingo por la noche nadie se acordó del Senado, todos estábamos siguiendo el recuento, viendo ahí lo que decía Alba, que si empate técnico, que si subían un poco, bajaban un poco, y que prácticamente nadie pensó en el Senado hasta la mañana del lunes de, bueno, ¿qué pasa en la Cámara Alta? Entonces, claro, sabemos perfectamente que tenemos un sistema bipartidista, pero al final el papel del Senado es un poco reducido. En los medios de comunicación se le suele llamar el rodillo, ¿no? Como que la disputa, incluso teniendo un parlamento muy con muchos grupos, como hemos comentado antes, etcétera, es como toda la disputa para conseguir cerrar acuerdos, tal, es el Congreso y ya se pasa al Senado y es el rodillo en el sentido de, bueno, los grupos vuelven a pedir lo mismo, se le vuelve a decir que no y se aprueba todo y va a misa, por así decirlo, va al BOE. Pero bueno, esta legislatura tendremos 266 senadores, la pasada eran 265, pero la Comunidad Valenciana ha ganado uno por aumentar su población y como ya sabréis, no todos son elegidos mediante las elecciones del pasado domingo, mediante las elecciones generales. Que son pues la papeleta color sepia que marcamos hasta 3 cruces, depende de dónde vivas. Entonces, bueno, este pasado domingo solo se eligió a 208 y los otros 58 pues ya se han elegido, se van a ir eligiendo progresivamente. Seguramente de vuestras comunidades ya habéis oído más o menos negociaciones porque tras las elecciones del 28 de mayo con las nuevas asambleas legislativas pues se elige. Como comentaba, pues eso, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá ahora 5 senadores de estos elegidos por designación autonómica, pero pues quedan los 208 que se decidirán, vamos, que ya se han decidido en estas elecciones. Y nos espera que por los otros haya muchos cambios. Está ahí la ventana de qué va a pasar con el escaño de Feijóo en el Senado. Se supone que se va a sustituir por otra persona. Pero bueno, pues ahí queda esa pequeñísima incógnita. Pero bueno, dejando al margen los senadores autonómicos, ¿qué ha pasado con estos 208? Pues efectivamente el Partido Popular pues obtuvo los mejores resultados en esta Cámara, haciéndose con hasta 120 representantes a través de las elecciones, mientras que el PSOE se quedó en 62. O sea, la diferencia es muy, muy significativa. Estamos hablando de casi 50 representantes, mientras que Sumar y Vox se quedaron fuera de este hemiciclo. Esto daría para otro debate, pero vamos, si algo tienen claro los politólogos es que el voto al Senado tiene que ser estratégico, porque si no, prácticamente es una papeleta a la basura, como quien dice. Y bueno, pues si tenemos presente que el Partido Popular tiene otros 23 senadores por estas elecciones autonómicas en las que pues le salió muy bien la jugada, ¿no? Podemos decir, el mapa se tiñó de azul, etc, etc. Pues bueno, pues al hacer cuentas vemos que superan con creces la barrera de la mayoría absoluta, que son los 133 senadores. Por tanto, lo que tenemos es mayoría absoluta del Partido Popular. Vamos a hacer, entre comillas, política ficción, porque es fácil de imaginar. Imaginemos que el PSOE, Pedro Sánchez, el gobierno de coalición, reedita, hay investidura, Junts se abstiene, dilo como quieras. Y, como decíamos, Pedro Sánchez y el gobierno de coalición deben convivir con un Senado con mayoría absoluta del PP. Noelia, cuéntanos qué puede pasar y, sobre todo, qué no. Es decir, qué hay de mito, qué hay de realidad, qué puede bloquear, qué no. Efectivamente, pues con los escenarios que ya hemos repasado, parece que la opción más probable de darse algún tipo de investidura
que prospere es que efectivamente sea un gobierno encabezado por Pedro Sánchez, y si nos situamos en este escenario, pues lo que sucedería es que las iniciativas que llegasen desde el Congreso al Senado, ya sean una iniciativa de un grupo, que sería una proposición de ley, o una del gobierno, un proyecto de ley, pues se toparían con el freno del PP. Vamos a llamarlo freno porque no es un freno como tal, pero para entendernos. Básicamente, ¿qué capacidad tendría el Partido Popular? Pues de actuar sobre esta tramitación en dos vías. Primero, podría introducir enmiendas en el texto, es decir, modificaciones como eliminar artículos, introducir cambios, cambiar frases, bueno, pues un poco lo que quisiesen de modificar del texto, o establecer vetos, que sería, pues como hemos comentado otras veces, una enmienda a la totalidad. Este texto no me gusta nada, te lo devuelvo, no lo voy ni a estudiar. Entonces, en cualquiera de los dos casos no tendría que hacer muchos esfuerzos, porque teniendo mayoría absoluta, pues podría imponerlos perfectamente. El Senado en condiciones normales, en el caso de que se haga una tramitación habitual, tendría hasta 2 meses para introducir estas enmiendas o establecer vetos. Y si el gobierno pide que la tramitación sea urgente, algo que hemos visto muchísimo estos últimos meses, como recordaréis, pues solo tendrían 20 días. Pero insisto, que es que todos los senadores del PP se pongan de acuerdo. No, parece muy complicado. No, pero bueno, oye, hablando de mitos y realidades, hace ya un tiempo uno de los que había sido líderes en el Senado por parte de Unidas Podemos, Ramón Espinar, dijo en una entrevista que el Senado es como el clip de Windows, que básicamente simplemente te sirve para corregir algunas cosas. Por tanto, entiendo, Noelia, que el Congreso tiene algo que decir. Es decir, cuando el Senado le diga, oye, te borro el artículo 15, ¿el Congreso qué puede hacer entonces? Sí, efectivamente, muchas veces el Senado acaba operando como una cámara de doble lectura, en el sentido de corregir errores, ¿no? Introducir enmiendas más técnicas de te has comido una E en esta frase, porque como comentaba, las negociaciones se llevan en la primera cámara, y aún así los letrados del Congreso ya han hecho estas observaciones, ¿no? Son cosas que se pueden escapar. El caso, que aunque el PP se infló un poco con el tema de que tenía mayoría en el Senado, y sobre todo más que el PP en sí, los medios de comunicación afines, ¿no? Como que insistieron mucho con esta cuestión, etcétera, pues parece que queda un poco desinflado este poder en el momento en el que te pones a analizar qué capacidad tienen de mantener estos vetos o estas enmiendas cuando llegan al Congreso. Como ya hemos analizado, pues partimos del supuesto de que hay una mayoría progresista, o más que progresista, favorable a un gobierno encabezado por el PSOE, ¿no? Porque creo que no podemos meter a Junts, PNV, etcétera, en ese saco. Pero es que, bueno, el Congreso tiene la capacidad de hacer caso omiso a los cambios que haya hecho el Partido Popular en el Senado, y esto es así de triste. Y os preguntaréis, ¿para qué tenemos Senado? Eso lo dejo en el aire. Las enmiendas, que son los cambios a los artículos, pues podrían ser levantados o más bien eliminados, ¿no? Dejar el texto según se ha enviado desde el Congreso con mayoría simple de los miembros, es decir, que sería tan fácil como los que se han puesto de acuerdo para que el texto pase del Congreso al Senado mantengan ese acuerdo para levantar esas enmiendas, y en el caso de los vetos se requeriría una mayoría absoluta de 176, y si no, pues pasados 2 meses se podría levantar el veto solo con una mayoría simple de ponerse de acuerdo, pues los mismos del inicio. Entonces, a efectos del papel, el poder del PP sería nulo en este sentido, pero sí que me gustaría comentar, y aquí abro un poco un melón a ver qué opináis, porque yo el otro día dejé caer esto por Twitter y básicamente se me dijo que no conocía la Constitución, que si yo no sabía legislativo. ¿Borraste el tweet? Sí, porque Porque creo que lo estuve buscando un rato. sí, porque es que yo estaba tranquilamente en Berlín, y dije, es que paso de estar discutiendo de esto que dices, pero, o sea, pone politóloga y máster en esto, ¿por qué me tienes que estar diciendo? Pero tú sabes cómo es, sí, bueno, da igual, no me voy a enredar en esto. El Abre, caso, abre el melón, que aquí también te diremos que no tienes ni idea, no te preocupes. vale, genial. Bueno, que yo decía que esta mayoría del PP me parecía que podía abocar al fracaso cualquier pacto de gobierno, y yo no hablaba tanto de la capacidad de veto del PP, porque sé perfectamente que es nulo, sino del ruido que puede generar el hecho de que una Cámara
esté haciendo caso omiso a otra que, aunque el papel se pueda, yo creo que va a generar un ruido y un debate constante interesante. Y luego, otra segunda vía que me parece que podría ser más preocupante o más problemática para el gobierno, es que esto siento que puede dar lugar a una doble negociación, en el sentido de necesito que este grupo me dé esta aprobación para que pase al Senado, pero luego cuando vuelva con un veto, ya no solo necesito que me vote Esquerra, sino también Junts, y que Junts vote a favor de levantar el veto, y entonces Junts para eso me va a pedir que no sé qué, y entonces pienso que esto puede ser especialmente problemático, y por eso decía al principio que, porque aunque esta legislatura se haya dicho que era un gobierno inestable, etcétera, era como muy diferente, siento yo, las alianzas y lo que se tenía que discutir, etcétera. Entonces, bueno, no sé qué opinión tenéis al respecto. Ahora esperamos también opiniones en el chat. Yo doy la mía y luego paso a Alba y Fran. Yo te voy a dar la razón en lo segundo y te la voy a quitar en lo primero. Creo que el ruido le puede incluso venir bien, porque yo creo que el PSOE también, el gobierno de coalición, perdón, se ha sentido cómodo cuando los bloqueos de RTV, bloqueos de justicia y tal, como diciendo, este Partido Popular solo sabe bloquear las iniciativas, Creo que en eso es una dialéctica en la que no va a salir perdiendo. Donde sí te doy la razón es en lo segundo, en esa doble negociación, en ese... Ya no porque en la primera a lo mejor no tenías que negociar con Junts y en la segunda sí, sino porque es posible que, por ejemplo, esos partidos que se quedan disconformes de vamos a aprobar esto, nos hemos quedado a medias de lo que buscábamos, un Esquerra, un Bildu, cuando vuelva de rebote diremos, oye... Que no sería muy justo, no es muy noble decir, oye tío, me has aprobado una vez, no me seas cabrón, vuelve a probar. Pero ahí sí que te puedo dar la razón de que va a sudar mucha más tinta este gobierno de coalición. También te digo, a lo mejor Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o el gobierno de coalición en general han aprendido la lección y saben que esto ya no va a ser un gobierno de coalición de dos partidos, sino que, más allá de que no haya ministros de Bildu, ostras, a lo mejor hay que ponerlos mucho más... O sea, que va a costar. Yo creo que ahí sí que puede costarle. Ahora bien, hasta el extremo de que Pedro Sánchez diga, mira, ¿sabes qué? Que repetimos elecciones porque vaya dolor de cabeza. Eso no lo veo. Pero no sé, Alba, por ejemplo, y luego Fran, ¿cómo lo veis? Sí, a ver, yo la carta del bloqueo siempre le ha venido súper bien al PSOE y yo creo que la va a seguir jugando durante esta legislatura. Y sobre lo de la negociación, a ver, es un poco lo de siempre, ¿no? Al principio siempre están como mega quisquillosos, por decirlo de alguna manera, pero al final acaban cediendo todos. No creo tampoco que tengan que convocar elecciones a mitad de legislatura porque no se pongan de acuerdo, pero vamos, estamos hablando sin saber. Porque además los presupuestos, creo, Noelia, corrígeme, ahora voy contigo, Sí. Fran, pero Noelia, corrígeme, ¿los presupuestos no pasan por el Senado y vuelven o también pasaría eso? Porque claro, con los presupuestos aquí con la iglesia hemos topado, ¿sabes? Claro, por eso, eso es lo que quería añadir, que me parece que con los presupuestos sí que podía ser especialmente programático, y en la historia de España quien no ha conseguido sacar adelante los presupuestos ha caído en menos de medio año, creo que con una excepción de Rajoy, que cayó en un poco más, pero sí que es algo que es bastante condenatorio y que puede ser especialmente problemático con los grupos independentistas, siento yo. Pero sí, claro, o sea, si el Senado mete una enmienda o un veto, incluso sería lo más esperable que se introdujese un veto o a una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Eso tiene que volver. Ahora me voy con el chat, pero Fran, no sé cómo ves tú esto. No, a ver, todos habéis dado argumentos que yo también pienso. Yo creo que al final, como habéis dicho, el ruido que se podía generar por esta situación, yo creo que le viene bien a Pedro Sánchez, ¿no? Habéis puesto el ejemplo de la justicia y de otros estamentos del Estado, ¿no? En el que precisamente pues Pedro Sánchez ha sacado a colación este bloqueo constante de la derecha, que no dejan gobernar. Y luego por lo del tema de que los socios que te voten sí, luego cuando vuelva te puedan votar no, claro, ahí entra la lealtad institucional de cada partido, claro, y lo fiable que pueda ser. En ese sentido, yo veo ahora mismo más fiable a Bildu, incluso a Esquerra, que no a Junts. Junts es un partido totalmente, no quiero decir poco fiable, pero es un partido que no sabes por dónde va a salir.
¿no? A diferencia de los otros dos, ¿no? Al igual que el PNV, por ejemplo, ¿no? Pero sí que sería interesante, pues, dada esa situación, ver qué podría pasar, porque es esas vueltas de tuerca, ¿no? Y esos pequeños peros, ¿no? Que hay en toda aritmética parlamentaria, pues que hasta que no suceda, pues no sabremos qué pueda pasar. Pero sí que es cierto que yo, en resumen, yo creo que ese ruido le puede beneficiar incluso al PSOE.